En este día y en este tiempo hemos estado aprendiendo en nuestra iglesia las virtudes del fruto del Espíritu. Hemos aprendido sobre el amor, el gozo y la paz. Y nos toca en este día aprender sobre la paciencia. Miren a quién pusieron a predicar de la paciencia. Todos los hijos del Señor tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo el que produce cualidades muy nobles en el creyente. ¿Para qué? Para exaltar el nombre de Dios. Esas cualidades Pablo las llamó el fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es, de memoria, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero anteriormente, Jesús ya había dicho en Juan capítulo 15 a sus discípulos, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, permaneced en mí para que llevéis mucho fruto. Para recordar anteriormente, el domingo pasado, nuestro hermano Benjamín nos llevó a reflexionar en torno a la palabra en el libro de Juan, capítulo 14, donde nos enseñó que la paz era amistad, reconciliación con Dios. Y solo Jesús puede darnos la verdadera paz, y no el mundo ni cualquier otra cosa creada, porque solo el sacrificio de Cristo permite la reconciliación entre Dios y los seres humanos. Un sacrificio que complació al Padre. Les dijo Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La reconciliación, es decir, la paz permanente que solo Cristo nos da con Dios, mediante la cruz y su resurrección, misma paz que debemos procurar tener con nuestro prójimo. Parece que al capítulo 14 le faltaron algunos versículos que yo se los inventé hoy día. La paciencia os dejo, mi paciencia os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se desespere vuestro corazón ni se apresure. San Alejandro, capítulo 1, versículo 2. Y como no se encuentra escrito así textualmente, tenemos que descubrirlo en el texto, en la lectura, a través de la historia bíblica vamos a descubrir qué es la paciencia. La paciencia es una virtud cada vez menos valorada en nuestros tiempos. Sobre todo ahora, con la modernidad, la tecnología, están bombardeando a la paciencia. En un clic puedo comprar y en 1 o 2 días ya está en la casa. No hay que andar de tienda en tienda buscando cosas porque me demoro mucho, hay que esperar y no, mejor compro por internet. Mejor no llamo un WhatsApp y listo, después lo ve, me responden rápido, espectacular. No quiero cocinar hoy día, comida a domicilio, llegan rapidito y me ahorro muchos problemas, todo rápido. Y las empresas luchan para que los clientes esperen lo menos posible. Rapidez, agilidad, código QR, rápido, todo rápido. Y eso está dañando nuestra paciencia. Porque cuando usted se acerca a Dios, se da cuenta que Dios es muy lento. Y curiosamente nosotros en nuestras oraciones decimos, Señor, queremos tomarnos de tu mano y caminar contigo. Pero ¿cómo vas a ir caminando con Dios si tú vas corriendo y Dios va caminando lento? No podemos caminar con Dios que va a un ritmo distinto al nuestro. Todo esto nos ocasiona un problema con Dios. ¿Será Dios el problema o seremos nosotros? Porque Él va a otra velocidad. Nosotros muchas veces decimos, yo no tengo paciencia con niños. O yo no tengo paciencia para esperar la micro, mejor voy en auto. Yo no tengo paciencia para esperar en el hospital. La pregunta que yo te hago hoy día, hermano, ¿no tienes paciencia?
o no quieres tener paciencia. Por otra parte, cuando ejerces paciencia, ¿queda tu corazón tranquilo o te quedas regañando ahí dentro contigo mismo que tuve que esperar tanto rato y etcétera? Y más encima parece que tener paciencia en estos tiempos ofende al resto, porque tú cuentas alguna historia en donde has tenido que ser paciente y esperar y la gente te dice, ¿cómo puedes tener paciencia? O no sé, ¿cómo puedes tener paciencia con ese hombre? Yo lo mando a volar a la primera. Entonces, parece que tener paciencia en estos tiempos también ofende al resto. Aprendamos un poco sobre la paciencia, buscando un diccionario. Es muy sencillo. La paciencia es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Yo deseo algo con muchas ansias, pero la paciencia es la capacidad de esperar, aunque se demore mucho. A veces cuando uno compra, no sé, por AliExpress, compra en China y se demora a veces 2, 3 meses y bueno, tengo la paciencia de esperar. A veces 1 hora en el hospital, a veces duran 2, 3 horas y claro, yo quiero, pero espero. Es la capacidad de soportar algo molesto o penoso sin alterarse. También se refiere a la capacidad de esperar con calma y tranquilidad. Podemos esperar en las cosas terrenales, como les decía, alguna hora en el hospital, alguna compra que yo he realizado. Y como creyentes, también mirando un poco más allá, es la capacidad de esperar con calma y tranquilidad en las promesas de Dios. Tenemos una promesa vigente que todos la anhelamos, que es la próxima venida de Jesús. Y no podemos hacer nada más que esperar. Entonces la pregunta ahora que debemos hacernos, ¿por qué debemos ser pacientes? Y la primera respuesta, que es muy sencilla, porque Dios es paciente. Desde siempre Dios ha sido paciente con su creación, con su pueblo. Es un atributo de Dios que consiste en retrasar voluntariamente su justicia y su juicio ante el pecado del ser humano. Él pospone el juicio, pospone su castigo voluntariamente, teniendo el derecho de castigar, porque Dios no tolera el pecado, pero voluntariamente Él retrasa su juicio y su justicia. Y no es que a Dios le cueste ejercer paciencia, no se queda regañando. Dios es paciente. Así como lo hemos aprendido, Dios es amor. No es que le cueste dar amor, es amor. Dios también es paciente. Es una cualidad propia de Él. Y curiosamente, ni curiosamente, pero no por coincidencia, Pablo le llama en Romanos 15:5 el Dios de la paciencia. Dios mostró con su pueblo mucha paciencia y hay tantos ejemplos, pero voy a darle 3 nomás en este día. Éxodo 17, del 1 al 7. Éxodo 17, del 1 al 7. Éxodo 17, del 1 al 7. Voy a leer la Biblia porque se puede cortar la luz y vamos a quedar ahí. Éxodo 17, del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Recuerden que el pueblo andaba en ese momento en el desierto. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve.
Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Miren lo que les dijo el pueblo a Moisés. Estábamos mejor en Egipto. Teníamos agua. ¿Por qué nos has traído al desierto a que nos muramos de sed nosotros y nuestros animales? Y cuando uno lo lee como ser humano da como rabia, porque ¿cómo se le ocurre decir eso? Y el Señor con paciencia le dice, toma tu vara, golpea la roca y de allí saldrá agua. Sencillo. No tuvo para qué enojarse ni molestarse. En 1 Samuel, capítulo 8, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. 1 Samuel 8, versículo 5. El pueblo le dice a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo tenía un Dios muy cercano, pero ellos querían un rey como todos los demás pueblos. Queremos un rey, hombre que nos juzgue, y Dios podría haberlos castigado por su desobediencia, pero Él esperó y dales lo que piden, dales un rey que piden. ¿Recuerdan la historia de Salomón? ¿La recuerdan o no? Una promesa de rey, partió muy bien. Pidió sabiduría porque iba a gobernar un pueblo muy grande y Dios le dio sabiduría. Pero hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y aún así, Dios le tuvo paciencia y lo usó para plasmar 3 libros de nuestra Biblia. El Cantar de los Cantares, que lo escribió en su juventud, el libro de los Proverbios, que lo escribió en su madurez, y el libro de Eclesiastés, un viejo amargado y regañado con Dios, pero aún así Dios le tuvo paciencia para escribir Eclesiastés. Sus sabias palabras, que las encontramos en Proverbios, terminaron en una confesión personal del rey. Quiso buscarle sentido a la vida en las cosas creadas, sin buscar la presencia del Señor. Y encontró que era todo inútil en esta tierra sin Dios. Pero Dios le tuvo paciencia y lo esperó y terminó su reino. En algún momento Dios decide ponerle fin a su paciencia y ejercer su justicia. Sin embargo, Dios también es soberano. ¿Han escuchado esta cualidad de Dios? Dios es soberano. Y no solo con su creación, sino con Él mismo. Él no tiene crisis existenciales. No dice, ¿qué voy a hacer hoy día? Él tiene muy claro cómo decidir las cosas. Dios administra sus atributos de forma tal que ninguna se interponen entre sí. Entonces, ¿cómo puede ser un Dios paciente y justo al mismo tiempo? Hay un dicho popular que dice, el que avisa no traiciona. Soy paciente, pero te aviso que... Y a través de los profetas, Dios advierte a su pueblo, arrepiéntanse de sus caminos, de perversidad, para que la mano de Jehová no caiga sobre ustedes. Lo advierte. Isaías 1, 16 al 20, dice, a través del profeta Isaías, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mire lo que le pide el Señor a su pueblo, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Si quisiereis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Está advertido. Tengo paciencia. Puedo esperar su rebeldía, pero convertíos al Señor. Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová, el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Dios advierte y llama a su pueblo al arrepentimiento para ser librados de la ira. La historia bíblica da cuenta de que siempre prevalece más la paciencia y retrasa constantemente su ira y su juicio. Dios es paciente con el pecador, y el mejor texto para transmitirnos esa paciencia lo leímos en el Salmo. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Éxodo 34:6, el Señor es tardo para la ira, lento en misericordia. Salmo 86:15, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8, Salmo 145:8, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Después de conocer esta cualidad maravillosa del Señor, la segunda parte de la respuesta, ¿por qué debemos ser pacientes? Primero, porque Dios es paciente. Y segundo, en Efesios 5:1, Pablo llama a todos los creyentes y les dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Primera de Corintios 11:1, Pablo les dice a los corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, ¿por qué debemos ser pacientes? Primero, porque Dios es paciente, y segundo, porque nosotros debemos ser imitadores de Dios. ¿Cómo han sido pacientes nuestros antepasados? Job es un ejemplo de paciencia. ¿Conocen la historia de Job? Se las voy a resumir a través de un fragmento de un comunicador español, Marcelo Castelo. Dice: Job tenía la posición de un rico y próspero ganadero, cuya bondad era guía para todos. En una discrepancia sobre la bondad de Job acaecida entre Jehová y Satán, el primero autoriza al segundo a ponerle a prueba, sometiéndole a todo tipo de desgracias, con el único límite de respetar su vida. Satán cumple con su papel enviándole sacrificios sin fin, entre los que se encuentran la pérdida de sus propiedades y ganado, la muerte de sus siervos y de sus 10 hijos, así como el repudio de su esposa. Superadas las pruebas y satisfecho de su comportamiento, Jehová le restituye con grandes ganancias sus propiedades, le bendice con 14 nuevos hijos y permite que viva hasta cumplir los 140 años. Santiago también le dice: recordad la paciencia de Job. Miren las desgracias que sufrió, murieron sus 10 hijos, murieron todos sus ganados, todo se destruyó y él permaneció quieto esperando en la misericordia del Señor. ¿Recuerdan la historia de David? David fue ungido como rey cuando Saúl todavía era rey. Tuvo que esperar mucho tiempo antes de convertirse en rey. El rey Saúl tuvo malos sueños y llamó a David para que tocara el arpa, y así podía dormir, podía descansar. David se mudó al palacio y el rey Saúl tuvo celos de David. Celos de tal modo de que David tuvo que esconderse de Saúl porque Saúl lo quería matar. Y para no ser muerto, el hijo de Saúl, que era amigo de David, Jonathan, lo ayudó a escaparse de las manos del rey. Un día David se escondió en una cueva, en una caverna, y justo entró Saúl a esa misma cueva. Y Saúl no se dio cuenta que David estaba ahí.
Y David tenía la posibilidad de clavarle una lanza, de matarlo al rey, porque el rey quería matarlo a él. Pero él dijo, voy a respetar al rey, porque él es nuestro Señor. No puedo hacerle daño. De hecho, hasta le cortó la esquina de su manto y se arrepintió de haber ofendido de esa manera al rey. Y David esperó en la promesa del Señor. Esperó en el tiempo que Dios estableciera para que él fuera rey y respetó al rey que estaba vigente. Esperó en la promesa de Dios y lo dejó con vida. Y así tantos ejemplos podemos encontrar en la palabra del Señor de siervos que han sido pacientes, que han tenido esta capacidad de esperar en las cosas terrenales y en las cosas espirituales en esta tierra. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra paciencia? Miren, hay quienes son pacientes por naturaleza, no les cuesta esperar. Pero hay otros como nosotros que nos cuesta mucho esperar. Otros peor, que no quieren tener paciencia. La paciencia tiene mucha relación con la templanza, que es el dominio propio, el control de los impulsos, pero la paciencia demanda un poco más largo aliento. Hay que esperar, hay que mirar el reloj, el calendario con los meses y a veces hay que mirar los años, porque la paciencia demanda tiempo y a veces tiempo largo. Si esta virtud del fruto del Espíritu dependiera de nosotros, la paciencia sería nuestro mérito. Sin embargo, la paciencia es una virtud del Espíritu de Dios, ¿o no? No de nosotros, para que la gloria sea del Señor. Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Un aplauso. Cuando llegue la prueba, bienvenida tribulación. Porque la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la verdad es que nadie le da un aplauso a la prueba porque nos provoca tristeza, dolor, angustia, nos arrepentimos y es amarga la prueba. Pero la verdadera paciencia es producto de la prueba de vuestra fe. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos y hermanas, si tú estás pasando un momento de tribulación en estos momentos, un momento de angustia, un momento de dificultad, dile bienvenida a tribulación, porque Dios está trabajando en ti. Quizás mañana o pasado vas a tener un momento de tribulación. Bienvenida a tribulación. Te recibo con gozo, con sumo gozo, porque en ese momento te das cuenta que Dios está trabajando tu paciencia. Esperar cuando las situaciones no están en nuestras manos y solo en las manos de Dios, en ese momento recuerda también que el amor de Dios está contigo para formar tu carácter. Pero ¿para qué? Ahora no es por qué, sino ¿para qué debemos tener paciencia? ¿Tiene algún sentido el tener paciencia? Mire, vayamos, y si les pido por favor que también en sus Biblias tengan a mano Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 está esta parábola que le dice el Señor Jesús a sus discípulos, que es una palabra bien conocida, bien escuchada, la leímos un poco al principio, y que les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el versículo 15, Juan 15:5 le dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús les dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y los pámpanos son los que llevan mucho fruto. El fruto de la vid es la uva. Muy bien.
No puede ser otro fruto porque es el fruto de la misma esencia del árbol. Si Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, ¿cuál es el fruto? Si Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, el fruto es uva y esa uva tiene que ser como el tronco principal, un fruto que se parezca a Jesús. Lo que Dios quiere cosechar en ti, hermano y hermana, es el carácter de Jesús, el carácter de Cristo, la paciencia de Cristo en este día. Las virtudes del fruto del Espíritu las produce el mismo Espíritu, pero en la medida que estamos más cerca y unidos a Cristo, para que el fruto sea de mejor calidad. Ahora nuestra obligación no es producir fruto. Juan 15, versículos 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 9 y versículo 10. El imperativo, la obligación del creyente es permaneced en mí. Permaneced en mí, permaneced en Cristo, porque una ramita que está cortada del árbol, ¿cómo va a dar fruto? Tiene que estar conectada al árbol principal. Permaneced en mí para que llevéis mucho fruto. Ese es el imperativo tuyo y mío. No es tu obligación andar cosechando amor, gozo, paz, porque sería tu gloria. La gloria es de Cristo, la gloria es de Dios. Tu obligación, nuestra obligación, es permanecer unido a Cristo. No depende de nosotros el fruto, sino de la cercanía que tenemos con Jesús, porque Juan 15, 16 dice que no lo elegimos nosotros a Él nos eligió a nosotros para llevar mucho fruto. Entonces la pregunta, ¿para qué debemos tener paciencia? Y esto lo encontramos en Juan 15, 8. Esto lo vamos a leer. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por lo tanto, ¿para qué debemos tener paciencia? ¿Para qué? Para glorificar al Padre. Muchas veces decimos, levanten las manos y glorifican al Señor, y hay gente que no está ni ahí, no entiende qué está haciendo. El Señor dice, permanezcan en mí, para que lleven mucho fruto, porque en esto es glorificado mi Padre. ¿Quieres dar gloria al Padre? ¿Quieres glorificar al Señor? Permaneced en Cristo. Y el Espíritu Santo multiplicará el fruto del Espíritu en tu corazón y en tu vida. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Ahora, esta pregunta es fácil, pero cuesta mucho. ¿Con quién debemos tener paciencia? Con los hermanos, con las hermanas en Cristo, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela, con tu jefe, con el chofer de la micro, con tus padres, con tus hijos, con todos. Tenemos que tener paciencia con todos y en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, para que seáis pacientes para con todos. Así que ustedes me tienen que tener paciencia a mí, yo les tengo que tener paciencia a ustedes y con todo el que ustedes se encuentren. Pero lamentablemente es difícil. Y Dios tiene más paciencia con nosotros que conocen nuestro pecado que nosotros que somos pecadores con nuestro hermano. ¿Acaso crees que Dios no ha visto tu pecado? ¿Crees que Dios no ve el pecado de los hermanos? Estamos llenos de pecado, vivimos en pecado, nos rodea el pecado y Dios no tolera el pecado, pero aún así tiene mucha paciencia. A veces condenamos al hermano, hacemos juicio contra él por lo que nos hizo, pero Dios está quieto, tranquilo, sin castigar a nadie, teniéndonos paciencia. Pero nosotros somos expertos en buscar la paja en el ojo ajeno. Y tiene mucha relación con el texto que leímos hoy, Mateo 18, del 23 al 35. Y decía, cierto la historia, que un rey quiso hacer cuentas con sus siervos y hubo uno que le debía 10,000 talentos. ¿Saben cuánto son 10,000 talentos? Un talento equivalía a 21,6 kilos de plata. De plata
plata, mineral de plata o monedas de plata. 21,6 kilos de plata. Por 10.000 talentos son 216 toneladas de plata. Eran muchas camionadas de plata que le debía este siervo a su señor. Y el señor ni siquiera, porque él se comprometió, porque ¿qué iba a pasar? El señor iba a vender al siervo, iba a vender a su esposa, iba a vender a sus hijos para cubrir esa deuda. Y el siervo le dijo, ten misericordia de mí, como leímos en el Salmo 86. Y el Salmo 86, nosotros nos ponemos en el lugar del salmista y le decimos, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame porque estoy afligido y menesteroso, guarda mi alma, por favor, Señor. Y después nos toca tener misericordia con el hermano que nos debe 400 gramos de plata y lo puso en la cárcel. Fue despiadado con su hermano. A él le perdonaron una cantidad tremendamente grande porque pidió misericordia y él no tuvo misericordia con su hermano, con su consiervo. Entonces esto es muy parecido cuando Dios le dice, yo soy lento para la ira, grande en misericordia, retraso mi ira contigo, retraso mi castigo, pero convertíos al Señor. Con la misma vara que os medís, os serás medido, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Por lo tanto, la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros, contigo, debes tenerla con tu hermano. Y ser paciente, comprender que no es perfecto, comprender que tiene muchos defectos. En todo ámbito, en todo sentido, nosotros tenemos que ser pacientes. Por eso nos dice la palabra que seamos misericordiosos y al mismo tiempo es una advertencia porque vendrá el día del juicio donde el Señor diga, bueno, yo hice contigo misericordia, tú no hiciste misericordia, por lo tanto tienes que pagar todo lo que me debías. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, dice, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por eso concluimos también, hermanos, que la paciencia tiene mucha relación con la misericordia. Si tú no eres misericordioso con tu hermano, no vas a tener paciencia con él. Si tú no tienes misericordia con el chofer de la micro, no vas a tener paciencia con él. La misericordia y la paciencia van tomadas de la mano. ¿Cómo hacer que la paciencia sea más fácil para nosotros? ¿Cómo podemos hacer que esto de esperar sea menos difícil y de alguna manera más fácil? Dicho de otro modo, ¿cómo podemos permanecer unidos a Jesús? Porque Jesús le dice a sus discípulos, permaneced en mí para que llevéis mucho fruto. Mire, Romanos 15, 4 y 5. Romanos 15, 4 y 5 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, es decir, que en las Escrituras está la paciencia y la consolación, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, hermanos, que en la palabra de Dios encontramos la paciencia y la consolación que necesitamos. Si estás en prueba, si estás en tristeza, en la palabra de Dios encuentras la paciencia y la consolación que tu alma necesita. El que quiera, esto es parecido a Proverbios 1 cuando dice, el que quiera ser más sabio tiene que leer los proverbios para ser más sabio. Y aquí también, si ustedes quieren tener más paciencia, tienen que leer más la palabra, estar unido a Cristo, permanecer en Cristo, orar más. La oración nos ayuda a conectarnos con la voluntad de Dios y aquí este es un punto muy importante. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos unidos a Cristo, vamos a conocer su propósito y su voluntad con nosotros, porque ¿hasta cuándo tenemos que quedarnos así de brazos cruzados esperando muy tranquilitos?
¿Siempre o en algún momento hay que tomar acción? Y cuando tú estás conectado con el Señor, conectado con su Espíritu, en algún momento hay que tomar acción. Y es el Espíritu Santo el que va a inquietar tu corazón para decir, este es el momento. No voy a insistir más, no voy a volver a llamar porque qué saco, dice uno y se queda esperando. Pero en algún momento el Señor inquieta tu corazón, voy a llamar. Y llamas y claro, respuesta positiva, por ejemplo. Y Filipenses 2:13 dice, porque Dios es aquel que en vosotros, que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios inquieta tu corazón para que en algún momento tomes acción y estés conectado también con la voluntad del Señor. Entonces, por eso es tan importante, hermanos, permanecer en Jesús. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, permaneced en mí para que llevéis mucho fruto, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pero la obligación es permanecer en Jesús. En resumen, por algo la palabra nos dice, no os contaminéis con este mundo, porque este mundo parece bueno, el celular es muy beneficioso, pero está atacando nuestra paciencia. La tecnología inmediata, todo lo inmediato nos afecta y estamos queriendo tener todo para allá, para ayer. Pero las Escrituras nos enseñan que Dios es paciente con nosotros. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente y sigue siendo paciente con nosotros. Por lo tanto, la palabra también nos llama a ser imitadores de Dios, ser pacientes con todos. La paciencia es amarga, pero el fruto es dulce. La paciencia es amarga, pero el fruto es dulce. ¿Quieres agradar a Dios, hermano? ¿Quieres dar gloria al Señor? Ejercita la paciencia, como Jesús tuvo paciencia con sus discípulos, explicándoles las parábolas varias veces. Fue paciente con sus preguntas. Miren, los discípulos decían, Señor, no entendemos lo que quisiste decir. Claro, para nosotros es fácil, tenemos la Biblia, la leemos una y otra vez, pero los discípulos escucharon la parábola una sola vez. Y por lo tanto, Jesús tenía la paciencia para poder volver a explicarle la palabra. Jesús fue paciente con los fariseos, fue paciente con los soldados que lo apresaron. Bájate de la cruz, le decían. Bájate, si eres el Señor, bájate de la cruz. Así como está establecido que un hombre muera, nuestra llegada al cielo no va a ser con alfombra roja. ¿Tú crees que vas a llegar al cielo con aire acondicionado? ¿Crees que vas a llegar al cielo en butacas acolchadas? ¿Crees que vas a llegar al cielo en un auto convertible? La tribulación produce paciencia y es probable que tengamos que sufrir mucho. Solo la tribulación produce la verdadera paciencia. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, dice Santiago. Así que, hermanos, tengamos paciencia aquí en esta tierra, en las cosas terrenales, como en la promesa más grande que tenemos, que es la venida de Jesucristo, que la anhelamos con todo el corazón, sobre todo cuando estamos en momentos de tribulación. Que anhelamos que ojalá venga el Señor luego. Pero hay que tener paciencia porque la tribulación solamente produce paciencia. Así que, hermanos, cuando estés en tribulación, cuando estés en angustia, cuando estés en dolor, soporta con paciencia ese dolor porque justamente eso agrada al Señor. Que el Señor nos ayude.